Bueno, bienvenidos nuevamente a estas charlas sobre innovación en la Unidad Popular. A la última, estamos bien contentos. Lamentablemente el colegio, o sea, el liceo del Instituto Nacional, el curso del Instituto Nacional que iba a venir y al que estábamos esperando un ratito, tuvo un problema con la hora. Quizás van a llegar un poco más tarde, pero nosotros vamos a comenzar en honor a su puntualidad y también a la puntualidad de los que vienen a hacer las ponencias. Bueno, estamos muy contentos, como les decía, de estar acá. Cerramos nuestro ciclo de 4 charlas donde hemos pasado por varios temas que tienen que ver con la innovación en la Unidad Popular. Comenzamos por la reforma agraria, la conmemoración de los 50 años. Tuvimos a Jackson Chola acá, Andrés Pascal y a Francisca Rodríguez, que nos dio un testimonio muy importante de cómo se hacían las cosas en esa época en torno a la reforma. Después tuvimos música, la densa y compleja transición entre la nueva canción chilena y el canto nuevo, para después seguir en la gráfica, que sin la gráfica no podríamos entender la iconografía que tuvieron en ese momento los 70. Hoy día estamos en tecnología, con 2 invitados de lujo que ya se los voy a presentar, pero que tiene que ver con que tecnología es casi por en sí misma una palabra que tiene que ver con innovación. Pero hay un concepto que hoy se está viendo en todas las ONG que tiene que ver con la innovación social. Y nosotros nos damos cuenta que hace 40 años eso ya comenzó. Y aquí tenemos 2 muestras. Una que tiene que ver con el urbanismo, que es la concreción de un proyecto de innovación social donde se llevó a la práctica, y otra que tiene que ver con los sueños, con una apuesta que tuvo el gobierno de la Unidad Popular y que adoptó Salvador Allende, que tiene que ver con lo que nos viene a hablar Jorge. Les presento a Jorge Baradí. Bueno, nació en Valparaíso, estudió en la escuela pública y en el Colegio de Excelencia Académica Rubén Castro Viña del Mar. En el 2005 publicó Hidrasil, al que siguió Trinidad, obtuvo el premio de la Universidad Politécnica de Cataluña. En el 2008 publicó 5. Se la incluyó en el movimiento renovador de las letras chilenas, denominado el Freak Power. Y en julio de 2015 publicó La Historia Secreta de Chile, una trilogía que ya cuenta con su 2º volumen. Hoy también está en Chilevisión con el programa Chile Secreto. Él nos viene a hablar de 5. Y sobre urbanismo tenemos al señor Genaro Cuadros, arquitecto y máster en Ciencias Aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y además director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, la UDP. Les cuento que cada expositor va a contar con 25 minutos, les vamos a avisar a los 20 minutos para que puedan ir redondeando las ideas. La idea es que no se pasen mucho, no se pasen del tiempo. Y después les entregaron un papelito a la entrada donde hay ciertas normativas para el cuidado del museo, pero también donde pueden anotar sus preguntas. Todas estas charlas que en torno a la Unidad Popular, la innovación, están completas en nuestra página www.fundacionsalvadorallende.cl. Y posteriormente vamos a tomar un café. Esta experiencia debería durar alrededor de 1 hora y 25 minutos. Y después vamos a poder compartir, ojalá que los expositores se queden un rato con nosotros y puedan compartir más directamente con ustedes. Así que los dejo con la presentación de Genaro Cuadros. Voy a presentar, soy Genaro, vengo de Liceo de Aplicaciones, y espero que haya alguien de Liceo de Aplicaciones. Genaro, pero también estuve en el Liceo 7. ¿Está en el Liceo 7 en Ñuñoa? Sí. Tuve un año en el Liceo 7, me echaron, lamentablemente. Eran otros tiempos. Y las razones, por supuesto, no eran académicas. Así que mira, yo les voy a presentar algo que ha surgido de varias conversaciones con muchos actores que estuvieron presentes durante la Unidad Popular, en el gobierno o en distintas tareas de gobierno en ese momento. El gobierno de la Unidad Popular se caracteriza y siempre es recordado por el golpe, evidentemente, por Allende, por una serie de cambios impulsados con mucha energía y con mucho ímpetu, pero siempre se le agrega, pero fue un mal gobierno. ¿Ya? Y siempre hay una discusión, las discusiones se dan si fue un mal gobierno o un buen gobierno. Pero lo cierto es que otra característica que uno podría decir del gobierno de la Unidad Popular es que fue profundamente innovador. O sea, intentó hacer
no se hacían, nadie se había atrevido a hacer, y logró hacer cosas que perduraron en el tiempo, hasta el día de hoy, que no tenían nada que ver con mal gobierno, sino todo lo contrario, un muy buen gobierno, solo que era un gobierno muy moderno en muchos aspectos para su época, que incluso el mismo gobierno le costaba integrar en su funcionamiento algunos de estos avances que el mismo gobierno iba haciendo, porque además se fueron haciendo en muy poco tiempo. Se fueron haciendo en muy poco tiempo. Entonces, eso agregaba una segunda dificultad. Ya, para todas las personas, yo me dedico también a hacer políticas públicas de gobierno, en distintos gobiernos he participado, y las cosas demoran muchos años. Es decir, entre que alguien tiene una idea, esa idea se implementa, tú ves los resultados y después tú afectas las cifras, en la última diapo que vamos a ver, pasan muchos años. Este gobierno hizo todo eso muy rápido. Quizás la gran lección es que era demasiado rápido, tenía todo el mundo vuelto loco, mirando a las estrellas, y lo que cuente Baradit va a ser bien alucinante en ese sentido, porque incluso uno de los descubrimientos tardíos, yo creo que para la misma Unión Popular fue un descubrimiento tardío. Pero lo que vamos a ver acá es sobre ciudad, y escogí solo algunas cosas que me parecieron así como determinantes para ilustrarlos a ustedes, y voy a tratar de hacer de la manera más simple posible, para no dar una cátedra de urbanismo, que tiene que ver con que la vivienda en la época era una demanda gigantesca del momento. Estamos frente a las grandes migraciones campo-ciudad, a lo que se denominaban tomas de terreno y el florecimiento de poblaciones callampas, que se llamaban poblaciones callampas porque todos los días aparecía una nueva en alguna parte, como las callampas, entonces les pusieron poblaciones callampas, pero que en el fondo eran grandes procesos migratorios del campo a la ciudad producto de la modernización de la agricultura. Estaba produciéndose la reforma agraria, ya venía hace un rato todo ese debate, los gobiernos de Alessandri y Frei ya se estaban profundizando tremendamente en el gobierno de Allende, por consiguiente mucha gente estaba migrando a la ciudad y eso significaba que la ciudad no estaba preparada para recibir a esos nuevos pobladores y se generaron entonces tomas de terreno, porque estos son los actores claves de la situación. Pobladores, esta idea de pobladores no existía tanto así que se vino a estudiar la gente de Europa, Estados Unidos, de otra parte del mundo venía a estudiar los movimientos de pobladores, su sistema de organización, las ollas comunes, en fin, todas las cosas que los comités de pobladores organizaban en la época para sobrevivir a propósito de las tomas de terreno en las poblaciones callampas. En esos mismos años, para que ustedes vean que este problema, las cosas ocurren mucho más lento de lo que uno cree, se crea el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda lo crea Frei el 65. ¿Ya? Hasta antes del 65 no existió un Ministerio de Vivienda que agrupara todo el trabajo que el Estado hacía en una sola institución en materias de vivienda. ¿Ya? Las primeras soluciones habitacionales que datan de principios del siglo, estructuradas por el Estado propiamente tal, son las poblaciones obreras, ¿ya? Las hacían las cajas de empleados particulares, cajas de empleados públicos, cajas de ahorro popular, etc. Pero no había un Estado centralizado que organizara la demanda de vivienda. Entonces, todo esto ocurre en el mismo momento en que se crea el Ministerio de Vivienda, se crea algo que no voy a entrar en detalle con una lata, pero se crea el CIEPLAN, o sea, CEPLAN en realidad, ¿ya? Que es el centro de planificación, que estaba en el programa de gobierno de Allende, que era, a propósito de que estaban las Naciones Unidas acá, la CEPAL, tomar algunas medidas que se utilizaban en otras partes del mundo, como Estados Unidos, que era el control del gobierno programático, es decir, las cosas que el gobierno tiene que hacer en todos los ámbitos, en una sola oficina presidencial que coordinaba la acción de todos los ministerios, ¿no? Eso se inventó en esa época, de hecho se inventó en la campaña de Allende. Frei lo toma y crea ODEPLAN, ¿ya? Que va a ser las bases de MIDEPLAN, hoy día Ministerio de Desarrollo Social. Para que ustedes se hagan una idea, se están creando instrumentos del Estado para poder resolver los problemas de pobreza que son gigantescos, ¿ya? Una de las soluciones básicas que también nacen en esa época son los bloques de vivienda. Hasta ahí todo eran viviendas unifamiliares, casas, por decirlo así. Nace esta idea de
instalar bloques de vivienda y hacer poblaciones en gran cantidad. Porque el drama que tenía, y por eso se aumentaban las poblaciones callampa, es que había siempre un déficit muy grande de vivienda. Es decir, había más necesidades de vivienda que la capacidad que el Estado tenía de proveerlas. Porque las proveía en cantidades muy pequeñas. Entonces, los bloques fue como el primer salto para hacer en un mismo edificio muchas viviendas y resolver para la vivienda para varias personas. Y eso fue presentándose en esa época. Ahí vemos a Frey, con los ministros viendo, esto es las Torres San Borja, lo vamos a ver también, esto es la revista Veas de la época. Y acá un grupo de pobladores, que será otra característica de las poblaciones callampa y el movimiento pobladores. La idea no era tomarse un terreno y esperar que vinieran a hacer una casa. La idea era tomarse un terreno, trabajar, hacer todo lo que hubiese que hacer previo para que después viniera el gobierno y te pusiera lo que faltara. Es decir, no era así como que yo me siento ahí esperando qué es lo que va a ocurrir, sino yo soy parte de la solución, y como soy parte de la solución, esto me urge, me tomo el terreno, obligo al gobierno a actuar, que venga a trabajar conmigo, yo me pongo con tiempo, me pongo con trabajo, ¿ya? Entonces van a hacer muchos programas que tienen que ver con que la gente que ya está organizada, en un momento súper álgido de organización y mucha conciencia social, pueda tomar el rumbo de sus propios proyectos de vivienda. Y así van a haber muchas poblaciones que ustedes conocen hasta el día de hoy, la población de la Victoria, el Hormín de la Victoria, la Santa Adriana, etcétera, que van a ser producto de tomas, ¿ya? Y que ellos mismos van a organizarse para ir avanzando, para convertirse realmente en un gran conjunto habitacional, ¿ya? Para eso, el primer invento, que no venía solamente en la Unión Popular, porque fue reforzado en la Unión Popular y que es muy fundamental y que hoy día todo ministro de vivienda echa de menos. Hoy día, para que vean ustedes la ironía de la vida, esto fue desechado en su momento, obviamente por Pinochet, y hoy día, cada vez que el arquitecto trabajaba en el Ministerio de Vivienda, cada vez que uno dice quiere hacer un proyecto de vivienda social, dice, si tuviéramos la Cormo, esto sería de mejor calidad. Y hasta el día de hoy nadie se atreve a agarrar la Cormo y ponerla a funcionar de nuevo. ¿Por qué? Porque competiría con los privados. Pero esta innovación de instituciones públicas, pero con una organización privada, o incluso a veces compartida entre privados, que era la clave de este tipo de corporaciones, se llaman corporaciones públicas de derecho privado, son instrumentos claves, ¿ya?, para poder efectivamente ser eficaces en la construcción, primero, a gran escala, segundo, que cada proyecto sea singular, sea diferente. Porque ustedes conocen el resultado de la ciudad, de las viviendas sociales, saben perfectamente cuando en un barrio una vivienda es social, porque son todos igual de feas, ¿no es cierto? Y te dicen, claro, ¿se puede hacer distinto? Sí se puede hacer distinto, se hizo distinto, y acá tenemos algunos ejemplos. Esta es la remodelación San Borja, ¿ya?, que es la que queda en el centro de Portugal con Alameda frente al GAN, ¿ya? Todo esto se hizo, no se terminó todo como ustedes pueden ver, se hizo solamente esta parte de acá, que son las torres, la placa comercial que hay con los supermercados, etc. Eso se hizo con este modelo. Era un súper gran proyecto que al final se redujo, porque eran proyectos que duraban mucho tiempo en construirse, ¿ya? Entonces empezaban en un gobierno, tenía como 2 gobiernos después, ¿ya? Pero que requerían de esta institución, de esta tecnología, porque es una tecnología, las instituciones, la capacidad de organizarnos también es una tecnología. No piensen que una tecnología es solo este puntero que alguien inventó o el celular que tiene en la mano. La tecnología es lo que las herramientas que nosotros nos dotamos para resolver nuestros problemas. Y en la tecnología institucional es tan importante como la material, la física, a veces incluso más importante. Hay un candidato ahí que anda anunciando que va a hacer más líneas de metro. Para hacer más líneas de metro no es que solamente se necesiten más ingenieros, más cemento, más fierro, más buses, etc., más máquinas. Ese no es el problema, eso se compra y se trae. El problema es qué organización va a hacer eso, con qué capacidades. La capacidad del metro es una línea cada 8 años. Si quisiéramos hacer 2 líneas cada 8 años, tendríamos que duplicar el metro. Y entre más duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos el metro sería cada vez más difícil de dirigir como institución. Ergo, nunca cumpliríamos la meta porque se complejizaría la organización.
esa tecnología, la organizacional, es fundamental en la construcción, ¿no? Para los que vayan a ser ingenieros después lo van a aprender y se van a dar cuenta, constructores, arquitectos, que esto es la clave del problema, ¿no? Se hicieron otros proyectos, lamentablemente no se aprecia mucho acá, pero esto lo pueden ver porque está acá justito en la esquina, ¿no? Se llama la Modelación República, que es donde estamos, y que tiene varias cualidades. Una de ellas es que, si ustedes se fijan, los departamentos están entrelazados, pisos del edificio. Son unos departamentos impresionantes. Hubo innovación en el diseño, en cómo enfrentar este tipo de problemas. Ironías de la vida, este fue el primer conjunto, sin hacer un conjunto igual que el de San Borja, que llega desde, ¿cómo se llama acá? Diagonal Paraguay, a la Alameda, que es gigante, ¿ya? Este iba a ser hasta la Alameda, es decir, por República hasta la Alameda. Y ironías de la vida, entonces en UP se estaban comprando todos los terrenos para hacer esa prolongación de ese proyecto. Todos esos terrenos son la casa en que ustedes están, ¿ya? Y que, como se vino el golpe, no se pudo completar el proyecto y estas casas quedaron disponibles y fueron tomadas por el ejército y después convertidas en cuarteles de la SENEC. Están en el cuartel de la SENEC y están, además, le contaba recién a Jorge, en el salón de crisis de la SENEC. Es decir, acá se juntaban todos los malos, como en las películas así de crisis de la bomba atómica, ¿sí? Esta sala era eso. Detrás de estos muros había una mampara de vidrio así, yo la alcancé a ver porque la recibí personalmente, y hay una mesa redonda, computadores, así como tal cual uno se imagina las salas de crisis de los presidentes, ¿ya? Y estaba el logo de la CNI ahí arriba, en la viga que está allá arriba. Y esto no habría sido posible ser conservado si no se hubiese detenido ese proyecto, ¿ya? Este es un proyecto que iba a ser así de largo, iban a llegar a estas torres hasta la Alameda, ¿ya? Y habían comprado, está lleno de casas acá compradas, que se han pasado a distintas instituciones, a los Scouts, a la Fundación de Superación de la Pobreza. Todas estas casas iban a ser demolidas. Después, irónicamente, estas casas fueron protegidas porque son de un alto valor patrimonial. Uno se pregunta si habría valido la pena perderlo a cambio de llegar con un proyecto de estas características hasta la Alameda. Hoy día, visto en retrospectiva, la verdad es que este proyecto, que es uno de los mejores proyectos modernistas de América Latina y mejor considerado en diseño en el mundo, es súper valioso, pero yo no sé si era más o menos valioso que esta casa, la de ¿cómo se llama? Joshua Smith Solar, que está al frente, gótica, estas casas góticas que están acá al costado, que son todos monumentos nacionales. Después está un caso que es paradigmático, que es la UNTAD 3. La UNTAD es un encuentro que se va a realizar en Chile, gana la Unión Popular, y se va a realizar en Chile el tercer encuentro de la alimentación. Eso es la UNTAD, es la Organización de las Naciones Unidas encargada de la alimentación para el mundo. Y se va a desarrollar este encuentro, y en Chile, como hasta el día de hoy ocurre, no había dónde hacer un evento tan grande. No había ningún espacio, no había un lugar, un recinto donde cupieran todos los invitados, una gran ceremonia, etc. No había. Entonces, le encargan a un grupo de arquitectos construir esto y lo construyen en tiempo récord. ¿Ustedes se han dado cuenta cuánto ha demorado la reconstrucción de la UNTAD? Todavía termina. Del GAM, perdón. Del actual GAM. Eso es el actual GAM, por si acaso. Lleva 4 años la mitad, 4 años la segunda mitad, y probablemente nos demoremos 10 años en total en terminarlo. Pues bien, esto se hizo en 265 días, en menos de un año. Fue toda la capacidad productiva concentrada en un momento para poder tener el edificio al momento que se inaugurara la reunión. Esto es un récord, esto debe ser uno de los récords mundiales de quien construye el edificio más rápido del planeta. ¿Ya? Y esto se debió a la aplicación de tecnologías que no se habían desarrollado todavía en Chile en ese momento, que es toda la tecnología del acero, ¿ya? Que es todo esto que ustedes ven acá, que este gran techo que hasta el día de hoy persiste, que es una gran estereométrica, se llama en términos técnicos, una estereométrica metálica construida por parte y prefabricada, que fue montada con este gran techo, y en el cual debajo ocurren todas estas actividades. Antes ocurría casi, no es lo mismo, pero bien parecido a lo que hay, tiene muchas salas de reuniones, salas de exposición, etc.
¿ya? Esto fue un evento gigantesco, ustedes no lo saben, pero en realidad, como esto es el edificio de la UNTA, esto en realidad abajo era transparente, uno veía desde cuando iba caminando en la calle hacia abajo, porque abajo había un comedor. Era el gran encuentro de alimentación, este es un gran comedor popular, ¿ya? Y uno atravesaba este recinto por distintos lados para llegar a distintas partes del barrio Las Tablas, ¿ya? Que en ese entonces era una suerte de incipiente barrio bohemio, pero mucho más pequeño que lo que hoy día es y se ha transformado, ¿ya? Y una de las gracias que tenía precisamente esta celosía, estereométrica, que soporta grandes luces, es la gracia de esto, que por ejemplo, para poder hacer eso que está ahí, si ustedes se fijan, las maderas están todas pegadas para poder salvar simplemente 5 metros. Esto tiene 60 metros de ancho. Y para que algo se sostenga a esa altura, aumenta el espesor de la viga, como esa blanca que ustedes ven ahí, y que soporta todo. Entonces estas vigas que están allí, de celosía, se vuelven cada vez más pesadas, y entre cada vez más pesadas son, menos posibilidades de llegar a alcanzar una gran luz, salvar una gran luz de un punto a otro. Entonces se inventó esta celosía, y una de las estereométricas más grandes que hay en el planeta, yo creo, todavía vigente, y que de hecho el proyecto que se hizo lo retoma y lo sigue utilizando. Esto pasó después siniestramente a ser el Diego Portales, es decir, la sede de gobierno, como se había bombardeado la moneda, había donde localizar el gobierno. Durante todos mis años de juventud, todas las imágenes venían de este recinto que es gigantesco, entonces era como Pinochet al fondo y 200 milicos así sentados, ordenados, ¿cachai? En cada sesión, y todos los mensajes presidenciales eran una cosa así como media siniestra, así que muchos milicos sentados uno al lado del otro, y Pinochet enojado, porque nunca estaba muy feliz. Entonces era como dando un discurso así, retando a alguien, siempre como retando a todo el mundo, a ver si estaba bien, etc. Entonces, pero en este edificio así como medio que había tomado otro contexto, más bien siniestro, porque tú pasabas por ahí por la Alameda, lleno de milico, entonces estaba todo cerrado, se cerraron todo lo que eran las ventanas, se tapiaron todo, entonces era como el medio se lo formó en un búnker. Esto, para que vean ustedes, que un mismo edificio puede ser muchas cosas en distintos momentos. Bueno, yo vivía en el GAP, que ustedes conocen, donde los cabros salen a bailar, se miran en los espejos para poder bailar, me parece lejos el efecto más impresionante de todo eso. Y por último está esto que no se ve bien para nada en realidad, pero vamos a ver si esta imagen se ve mejor en color. No, tampoco se ve en color. Esto lo pueden encontrar después en internet sin ninguna dificultad. KPD, que es ruso, como estamos en el mundial, traje este caso para eso, para que ensayen su inglés, o sea, su ruso. KPD, que es impronunciable, quiere decir en realidad sistema de muros prefabricados en ruso. Yo no sé si Marcia sabrá, pero yo no, así que no sé cómo se dice. No se ve acá, parece ser en la imagen, no se ve muy nítida. Esta es una foto, yo traje algunas fotos de un concurso de la Bienal, o sea, más que un concurso de la Bienal, la muestra de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia, ¿ya? Que se hizo la última. Traje en realidad fotos de varios lados, de 2 muestras de Bienal. Una es de Pedro Alonso, que hizo un estudio sobre el sistema de prefabricación, y que sobre la base de ese estudio se presentó esto en la Bienal de Venecia y ganó el premio de la Bienal a la muestra más interesante en materias de tecnología, ¿ya? Porque ese muro que está ahí, no se ve muy bien, no en detalle, está firmado por el Chicho, y es el muro con el cual se inició el proceso de producción de estos muros prefabricados que permiten construir una gran cantidad de viviendas en poco tiempo, ¿ya? Y que fue guardado por los obreros de la empresa y escondido en distintas situaciones hasta que llegara ahora a Venecia a mostrarse como un rasgo de nuestra historia y de los avances tecnológicos que hemos tenido. El 71 la Unión Soviética le regala a Chile, estaba en plena Guerra Fría, tú eres amigo de Estados Unidos, amigo de la Unión Soviética, claramente siendo un país no alineado, porque solo éramos que decíamos que había que estar ni con uno ni con el otro, claramente la Unión Soviética nos ayudaba, estábamos pasando por un problema más o menos grave de
materiales de construcción y una serie de problemas producto del desabastecimiento. Y con esto voy a terminar. Se produce el terremoto de 1971, ¿ya? Que es bastante grave. Entonces la Unión Soviética entrega una fábrica de este sistema de KPD en Chile. Esta se instala en la quinta región, ¿ya? En el Belloto, y se pone a fabricar, ¿cómo se llama? Bloques. Estos bloques, hay algunos de estos proyectos acá en Santiago, lo pueden ver, hay uno bien concreto en Curicó con Curicó, pero es entre Portugal y Vicuña Maquena, Ribera Norte. Hay unos edificios, hay unos murales bonitos así de Dalí y cosas así. Uno de esos es un edificio KPB, se van a dar cuenta al tiro, van a reconocerlo después por la forma que tiene. Ahí está el Chicho firmando esa placa, ese muro, ¿ya? En ese momento. Esta es la fábrica, ¿ya? Todo esto se prefabricaban, luego se transportaban en camión y luego se armaban en el terreno que se tenía destinado. Después les voy a explicar por qué esto es relevante. Esto no se ha vuelto nunca a hacer más en Chile, que podríamos hacerlo para todos los terremotos que tenemos cada cierto rato. Pero en fin. Esta es la razón por la cual esto es importante. Y lo dice Servando Mores entre 68 años, lo dice ahora, el trabajador de la fábrica. 32 personas hicieron un edificio de 4 pisos con 24 apartamentos en 16 días. Esta es la razón de por qué este sistema era fundamental en ese momento, ¿no? Si dispusiéramos de algo así hoy día, cada vez que hay terremoto, la verdad es que necesitaríamos medias aguas para los poblados. O sea, podríamos pasar directamente de se le cayó la casa a una casa en propiedad como corresponde, ¿no? Y eso es lo que permitía esta tecnología, ¿no? Que consiste básicamente, como se ve ahí, en una serie de muros prefabricados que vienen previamente modelados y que se enganchan en una estructura metálica o de hormigón, dependiendo cuál sea el caso. En un país que es muy sísmico, el tipo de estructura que se utiliza es muy estándar. Casi todos los edificios en Chile están hechos casi con la misma estructura porque no hay otra estructura que resista también los terremotos, ¿ya? Entonces la verdad es que ningún edificio innova mucho en materia estructural, por razones obvias. Más innove, más caro sale, etc., porque tienes que tomar consideraciones que en otras partes del mundo no tienes que tomar, que es la sismicidad que tenemos en el país. Por consiguiente, este sistema fue corregido para nuestra realidad, pero tiene la particularidad de ser súper práctico, porque ocupa básicamente las mismas nociones estructurales que ocupa todo nuestro sistema constructivo a lo largo del país, pero lo hace de manera prefabricada y en masa, ¿ya? La verdad es que no eran bonitas las soluciones, hay que decirlo, eran tosquitas, pero para resolver problemas de vivienda en ese momento, o sea, nada, lo mismo, eran bonitas, no muy bonitas, etcétera, con que las resolviéramos en gran cantidad ya era suficiente. Acá se hizo un moldaje con tecnología actual de láser, de impresión láser. Y ahí se pueden apreciar cómo se empalman los distintos módulos y cómo cada panel, unos tienen ventanas de cocina, otros de living, por decirlo así, piezas de escalera, accesos, etc. Cada panel contiene ya en sí el vano que se va a utilizar en esa pieza o en ese recinto, ¿ya? Y se van agrupando igual que se agrupa el Lego, solo que estos eran de verdad, se fabricaban de verdad en una gran cantidad. Ahí está la cantidad de piezas que se necesitaban para fabricar un bloque, ¿ya? Y todas estas se fabricaban previamente, entonces tú podías, por ejemplo, por el caso de emergencia, tener prefabricadas y estar permanentemente estocando viviendas para eventuales emergencias que después tú armas, porque además tienen la gracia, que esta era una gracia que tenía, que todas las instalaciones eléctricas, de agua, etcétera, vienen entre medio de las placas de molde. Entonces no era que después de esto hubiese que poner encima todas las instalaciones, no, venían entre medio, ¿no? Que también era una sofisticación, o sea, imagínense en la época lo complejo que era hacer calzar todas estas cuestiones. Y acá está cómo se construía y se empalmaban, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí,
este hueco era precisamente el que se rellenaba, ¿ya?, para empalmar cada una de estos elementos de encuentro que habían, ¿ya?, y habían de distinto tipo dependiendo cuál era la función que se iba a cumplir en el recinto. Lamentablemente no se ve todo lo bien que podría verse, puede ser por la luz que está ahí, que le quita reflejos. Si tú la podías apagar probablemente, porque yo creo que esta es una imagen bien potente, muy bonita. Como Chile ha llevado, claro, típico que Chile llevó un iceberg a Sevilla, así como a mostrar que lo que era Chile, entonces llevó un iceberg. Ustedes no habían ni nacido cuando ocurrió esto, pero llevó un iceberg. Esto era el principio de la democracia. ¿Qué hacemos para que nos noten? ¿Qué hacemos para que nos noten? Y Chile no encontró nada mejor que ir a la Antártida a sacar un pedazo de iceberg y llevarlo a un pabellón a descongelarse durante todo el periodo de la exposición en Sevilla. Bueno, todo el mundo, Chile, que lo que esto, porque tiene un iceberg, ¿cachai? Bueno, en fin, Antártida y todo. Chile ha llevado así como cosas curiosas. Cuando yo fui a Venecia, me tocó ir a Venecia y presentar, llevamos salitre, ¿ya?, porque hicimos una exposición sobre el suelo de Chile, y llevamos salitre, porque este es uno de los pocos países del mundo donde el salitre está ahí, es el suelo de Chile, literalmente, una costra de suelo que tú podés sacar de la pampa, ¿ya? Y en la última Bienal se llevó este sistema y este módulo que es el que firmó el presidente para contar esta historia. Pero lo que yo les quiero decir a propósito de la tecnología, y con lo que quiero cerrar, es con esta imagen. Esto fue parte de lo que yo presenté en Venecia. Era harto más fome, porque eran puras cosas más bien de economía. Esa bienal en Venecia se llamaba Common, que sí, bienes comunes. Y el suelo es un bien común. Entonces nosotros mostramos el paisaje de la especulación del suelo, que es el paisaje de la especulación inmobiliaria de las ciudades. Y este gráfico lo construimos solamente para explicar una cosa que es bien notoria. Esto es 1970, chiquillos, ¿ya? Este es el golpe, ¿ya? 1972 es este punto alto que está aquí. Si ustedes se fijan, la línea roja que está ahí, esta que está acá, que va por arriba, es toda la producción de vivienda en Chile. Y la línea que ustedes ven como gris, pero que en realidad era verde, es la producción de vivienda social en Chile desde que se cambió de sistema, desde que pasamos de un ministerio de vivienda que construía a traspasarle la construcción de vivienda a los privados. Si ustedes trazan una línea recta entre este punto y lo prolongan, se van a dar cuenta que Chile obtuvo en el año 1972 el pic máximo de producción de vivienda que Chile es capaz de dar en materia de vivienda social. Este punto es similar a este punto, quizás solo en estos últimos años de gobierno de los mal evaluados gobiernos de la concertación se ha logrado superar la capacidad de producción de vivienda social. Y esto se hizo, como diría alguien, con las patas y el puche, pero con mucho ingenio y algunos atisbos de innovación y tecnología. KPD fue uno de esos atisbos de innovación y tecnología que de haber perdurado podría haber servido para muchas cosas, ¿ya? Y fue un salto en la producción. Fue un salto en la producción tan grande que la razón por la cual decae esto a 1972, ¿saben por qué es? Es un hecho inédito en la historia de Chile. Porque se acababan los materiales de construcción en Chile. O sea, Chile empieza a construir más rápido que la capacidad del mismo país de producir materiales de construcción. O sea, eso no se había dado nunca en la historia, ¿ya? Bueno, por supuesto, para el terremoto pasado casi estuvimos al filo, pero Polman se encargó de que no fuera así. Lo cierto y lo importante de esto es que atesoren ese pequeño dato, ¿ya? En este caso, un gran salto de innovación productiva, como es la prefabricación,
podría habernos permitido mantener esa curva súper en alto. Pero sobre todo para un país sísmico como el nuestro, ese podría ser una solución futura permanente para no tener que estar haciendo soluciones precarias que después se transforman en eternas soluciones definitivas, que son las medias aguas, que es otro ingenio que también nació en un terremoto y que también fue muy popular también por esta época. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. Yo también soy muy hiperkinético, así que me puse de pie antes de nada. Yo les traigo 4 slides nomás. Yo soy escritor y soy narrador, entonces me gusta hablar y gesticular y prefiero hacerlo a la antigua. Poco, no sé si a esta altura es innovador o no, yo creo que es como dar la vuelta, ya no sé, es que vamos a prescindir de toda cuestión técnica. A mí me gustaría partir un poquitito antes de 1971, que es cuando empieza a ocurrir lo que les voy a contar. Yo quiero partir en 1871, para explicar un poco de qué estamos hablando cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de gobierno popular, cuando estamos hablando de los trabajadores. Es súper importante contextualizar porque a veces en las clases de historia todo esto se pasa como lo recaliento, prueba y en la semana siguiente nos olvidamos. En 1870, cuando hablamos de trabajadores, estamos hablando de muchas personas, ¿no? No estamos hablando como esa imagen que nos viene automáticamente a la cabeza del albañil, ¿no? Estamos hablando de los agricultores, estamos hablando de los... Hoy día, una persona que trabaja en un centro de llamados es un trabajador, una persona que trabaja en... Yo soy diseñador, yo me considero un trabajador, un obrero, ¿no? De alguna manera hacemos obra, ¿no? Somos las personas que levantamos las obras. Somos los que activamos los procesos. En Chile, cuando uno va al norte, te hablan de que Chile es una pulpería, una oficina salitrera. Cuando vas al centro te dicen Chile es un fundo. Y cuando vas a Punta Arenas te dicen Chile es una estancia. ¿Cuál es la línea común? Al parecer la idea que tenemos en la mente es de unos señores que están en una casa patronal y muchos trabajadores haciendo pegas muy duras alrededor de este señor para su beneficio y nosotros teniendo menos beneficio de lo que correspondería. Esa es la imagen que tenemos en la cabeza, ¿no? De Chile como un fundo. Y además, ¿por qué pulpería? No sé si ustedes conocen el término, pero no solo en las salitreras, en el sur, en la Patagonia también, el mismo patrón ponía al ladito o en un lugar un almacén, ¿no? Donde le decía a los trabajadores que tenían que ir a comprar ahí. Y uno iba ahí y el patrón ponía el precio de las cosas, ¿no? Y con la propia plata que te pasaba él, tú después te la recibías y ibas y se la volvías a entregar en el almacén, en esta pulpería, ¿no? A los precios, incluso había algunas formas donde tú estabas impedido de comprar en otros lugares. En el norte se emitían fichas que valían solamente dentro de las oficinas y tú tenías que ir y comprarle al patrón la harina al precio que él quisiera. Y por supuesto podían estafarte como quisieran porque no había ningún control. Una de las razones, uno de los ítems del pliego de petición de los obreros que fueron masacrados en la Escuela Santa María, entre 2000 y 3000 hay una pelea, como si fuera importante, ¿no? Una de las grandes peleas, una de las grandes y atroces exigencias de estos malditos desgraciados malagradecidos era tener un sistema de pesas afuera de la pulpería para comprobar que cuando les vendían 1 kilo efectivamente estuvieran recibiendo 1 kilo. Otra de las cosas que pedían era una escuela. O sea, ese era como el nivel de tonteras que pedía esta gente que fue masacrada.
Los trabajadores a fines del siglo XIX en Chile vivían en un estado espantoso, ¿no? La verdad es que no es terrible, no es malo, era espantoso, era horrendo, era infernal. No tenían apoyo de nadie, el Estado no se preocupaba de ellos, el Estado no consideraba que tenía que hacerse cargo de esta gente, ¿no? Estos eran trabajadores que, bueno, le estamos dando, habían dos formas, ¿no? Darle una porquería de plata por su trabajo, o la caridad, ¿no? Que servía un poco para lavar las culpas de la gente de más dinero. No existían sistemas de seguridad. Los primeros sistemas de seguridad que se inventan en Chile se inventan en Valparaíso y lo hacen mujeres, unas mujeres hilanderas en Valparaíso. Lo que hacen es poner una caja, ¿no? Para que entre todas, con el poco sueldo que tenían, sacaran un poquitito y lo pusieran en esa caja. ¿Para qué? Para que si se le moría un hijo o se le enfermaba un hijo a otra, pudiera ir y decir, ¿sabe que tengo este problema? ¿Me pueden ayudar? Porque la plata no alcanzaba. Las mancomunales, en el fondo, mancomunales. Nos ayudamos entre nosotros porque nadie nos quiere ayudar. Luego vinieron organizaciones de otro tipo, un poco más grandes. Después vinieron ideologías y sistemas o estructuras de organización más avanzadas, ideas que venían desde fuera. Empezaron a aparecer la idea de los sindicatos. El Estado chileno, por supuesto, reaccionó con violencia frente a esto, y ha sido la historia de Chile, ¿no? ¿A dónde quiero ir con esto? Que la historia de los trabajadores, es decir, de la mayoría de las personas que estamos acá, tiene más de 100 años en este concepto, dentro de este concepto de trabajador. Entonces, imagínense ustedes la larga lucha desde esas mujeres en Valparaíso que pusieron una platita en una caja para poder resolver sus problemas. Esa caja servía incluso para pagar el ataúd, porque a veces no alcanzaba cuando se moría el papá, la hija o cualquier persona. Entonces el camino que tuvo que seguir el mundo de los trabajadores, nuestro mundo, ¿no? Durante el siglo XX fue largo, fue duro, fue una cuesta en ascenso tremenda. La historia del siglo XX tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo, con mucho esfuerzo, avanzando 3 pasos, retrocediendo 2, siendo agredido por el brazo armado de la oligarquía chilena, que es las Fuerzas Armadas de Chile, que han masacrado a nuestro pueblo más de 23 veces, no solamente en la Escuela de Santa María, en El Salvador, en La Coruña, en Ranquil, en Forrado, en Punta Arenas, Chile, una larga lista de acciones violentas, ¿no? De las fuerzas del poder sobre los trabajadores, sobre nosotros. Entonces imagínense el esfuerzo, imagínense la esperanza, imagínense lo que había en la mente de las personas cuando en 1970 finalmente un representante de los trabajadores consiguió, por un esfuerzo sobrehumano en un país donde el poder tiene todo el poder, llegar a la presidencia. ¿Por qué es importante? Porque solo así se entiende el nivel de esperanza, la fuerza interior, el poder para levantar la UNTAD en menos de un año, el poder para levantar edificios en 16 días. Yo tenía tíos que se iban a trabajar los fines de semana, gratis, para ayudar a la producción, a levantar la producción, ¿no es cierto? Porque hay un sentimiento entre los trabajadores generalizado de que finalmente esto era de ellos, esto era algo propio, no era algo que iba a enriquecer a alguien más. Esa era la esperanza, y ese fue el nivel de la decepción cuando vino el 11 de septiembre. El fin de un proceso, esto hay que entender, de un proceso de casi un siglo de intentar conseguir cambios, y cuando se sentía que estaban ahí, vino una bota llanó fuerte, vinieron Hawker Hunters, vinieron exterminios, vinieron casas como esta, como este centro de operaciones de un aparato de tortura y seguimiento y control nacional para la destrucción, asesinato y exterminio de la inteligencia de la clase obrera. Entonces, solo de esa manera, entendiendo qué significó para los trabajadores de Chile llegar a la moneda, es que entendemos la, ¿cómo llamarlo? Esta ebullición intelectual, mental, física, que fue la Unión Popular, ¿no? Dentro de esta ebullición mental, intelectual y física, que no solamente fue nacional, también fue internacional, y esto también es importante explicarlo para entender el caso de Cybersyn, de 5.
el mundo está dividido en dos grandes bloques, ¿no? Unión Soviética, Estados Unidos. O estabas con nosotros o contra nosotros. Era un tiempo donde misiles nucleares se apuntaban unos al otro y teníamos la capacidad de destruirnos muchas veces, ¿no? El planeta iba a quedar convertido en nada si hubiera una guerra. Entonces, ¿qué pasaba? Y esto es una opinión súper personal. A ninguno de los dos le interesaba, ¿no? Bueno, había un grupo de personas, un grupo de países incluso, sobre todo en Europa, que veía con mucho interés lo que estaba pasando en Chile. ¿Por qué es importante lo que pasó en Chile? Yo les quiero contar un solo dato sobre lo que pasó en Chile. El año 2000 se hizo en Alemania algo que se llamó el calendario del milenio, ¿no? Y que consistía en un calendario donde todos los días tenían una efeméride relevante para la humanidad. Relevante para la humanidad toda. Es decir, la batalla de Waterloo, la caída del Imperio Romano, la qué sé yo. Bueno, no ocurrió en un día, por último la invasión, el comienzo de la invasión a Bizancio, que ha sido como así, cualquier cosa. Chile aparece solo en dos, ¿no? Estamos hablando de fechas relevantes para la humanidad. Y esas dos fechas donde aparece Chile es 5 de septiembre de 1970, es electo el primer presidente, o sea, es electo democráticamente el primer presidente socialista de la historia. Y la otra fecha es 11 de septiembre de 1973, es derrocado el primer presidente electo democráticamente socialista de la historia. Ese es el nivel de relevancia que tuvo para el mundo en un momento lo que estaba pasando en Chile. ¿Por qué? Porque significaba que existía la esperanza de una tercera vía, ¿no? De estos dos matones que se estaban apuntando con misiles. Ni comunista, ni capitalista, existía la posibilidad de una tercera vía democrática, ¿no? Y el mundo giró los ojos hacia Chile. Por eso que hay calles Salvador Allende en todo el planeta, escuelas, bibliotecas Salvador Allende en todo el planeta, ¿no? ¿Y por qué es importante decirlo? Porque sin ese interés del mundo, este proyecto del que estamos hablando no habría sido posible. Cuando asume el presidente Allende, Chile tenía una cantidad de empresas que eran del Estado. Parte del proyecto de gobierno consistía en expropiar algunas de estas empresas que se consideraban relevantes para la estructura, ¿no? del Estado. Se llamaba el área social, ¿no? Las empresas del área social. ¿Cuál es el problema? Que todas estas empresas estaban distribuidas a lo largo de un país muy largo, un país con problemas de comunicaciones, no solo telecomunicaciones, sino que carreteras, camiones, cómo llegar, barcos, hacia el sur el país se desmembra de una manera espantosa. Entonces, ¿de qué forma podíamos aumentar la producción? Porque esto era grave, necesitamos aumentar la producción, es importante aumentar la producción. ¿Cómo hacíamos para que se mejorara el funcionamiento de toda esta cantidad de empresas tan distintas, que eran propiedad del mismo dueño, ¿no? Eran del mismo dueño, que era el Estado de Chile? Y ahí aparece un ministro, uno de los más jóvenes de la historia, Fernando Flores, que algo le pasó en el camino, pero de verdad, tenía 28 o 29 años. Estamos hablando de un gobierno que fue extremadamente innovador, un gobierno que hizo unas apuestas alucinantes, ¿no? Y que solamente se explican por el momento histórico además que vivía el planeta. Estamos hablando de la salida de los 60, los sueños, la irrupción de la juventud, la irrupción del pensamiento joven, qué sé yo, el riesgo. Se vivía el riesgo en todas las áreas, en la música, en las artes, en la tecnología. Fue un momento explosivo. El año 69, cuando yo nací, estuvo Woodstock, llegó el hombre a la luna, se inventó Internet, que se llamaba ARPANET en esa época. Fue un periodo, piensen ustedes que en 5 años los Beatles pasaron del una cosa muy estúpida y liviana, al álbum blanco, o aparecen 3 años Pink Floyd, revolucionó la música progresiva, se inventaron instrumentos nuevos. Hoy día, hace 10 años, 15 años, estamos escuchando lo mismo en términos musicales. Uno escucha a White Stripes y todavía le suena raro, y tienen 15 años esos gallos. Entonces es un momento también importante para la innovación en términos sociológicos, culturales. El año 71, para este problema, estas cantidades de empresas que están distribuidas a lo largo de Chile, y dice, yo conocí a un tipo que es un gurú de la cibernética.
Y uno dice, wow, Terminator, ¿no? Uno dice, Skynet. No, la verdad es que cibernética es una manera de que sistemas funcionen, para explicarlo fácil, sistemas que funcionen consigo mismos, ¿no? Que no es necesario que haya una persona ahí operándolo. En un programa que yo preparé sobre esto, un tipo dio una explicación maravillosa, que era muy chistoso porque es muy banal y muy diaria, ¿no? Y él dijo, la taza del water. ¿Qué es un sistema cibernético? Piensen ustedes que cuando usted tira en la cadena, yo estaba muerto la risa cuando estaba explicando el tipo, piénsenlo, tira la cadena, se abre un tapón, cae agua, cae el agua. Sin embargo, también baja un flotador. Y el tipo dice, el tapón se mueve mientras va a caer, y cuando termina de salir el agua, el tapón por peso propio, ¡pum!, cierra. Se empieza a llenar de agua, pero también empieza a subir el flotador. Y llega un punto donde tú no hiciste nada, solamente tirar la cadena y se abrió un tapón, se cerró un tapón, se llenó hasta un punto específico y esperó. Una cantidad de movimientos en lo que tú interviniste. Eso tiene que ver con la cibernética, ¿no? Sistemas que se apoyan unos con otros. Nuestro cuerpo, de alguna manera, es un sistema cibernético. Le sube el azúcar, bajan otros niveles, eso estimula que se produzcan otros procesos digestivos y eso acelera el corazón porque se necesita que funcione el cuerpo más rápido. Eso es un sistema que se llama recursivo, ¿no? Que apoyan a otros. Entonces este caballero, Fernando Flores, invitó a Stafford Beer, que es el tipo de barba que tenemos al lado del presidente Allende. Stafford Beer aceptó cuando Fernando Flores va y le dice, usted ha estado aplicando un sistema cibernético a la administración de empresas. Es decir, concibe las empresas como si fueran cuerpos humanos, donde hay riñones que indican cosas a otros y se funcionan de maneras mecánicas conectados por intercomunicadores y conciben las empresas como... Sí, le dice, yo estoy haciendo eso. Ya le dijo. Y usted está entusiasmado con eso. Por supuesto, el trabajo de mi vida. Y se supone que le dijeron, ¿qué le parecería si yo le paso un país completo? Stafford Beer vendió todo lo que tenía y se vino a Chile. Dejó todas las empresas que estaba manejando, Sigma, y se vino a Chile a entrevistarse con el presidente Allende. Stafford Beer cuenta, siempre en realidad contaba, con una emoción y un orgullo genuino, que cuando explica, pues quedémonos ahí. Cuando explica al presidente Allende de qué se trata esto, el presidente Allende le dice, explíqueme, yo soy doctor, yo soy médico, explíqueme en esos términos. Y Stafford Beer le empieza a explicar, ¿no? Este sistema tiene 5 niveles, donde el 1 es el más básico y el 5 es el más importante, es la cabeza, ¿no? Existen los sistemas, llevándolos al cuerpo, como los sistemas primarios, los riñones, el estómago, el esófago, que consumen alimentos y los distribuyen, ¿no? Después el sistema circulatorio, que los distribuye, el nivel 2. Después existe el sistema nervioso, que es el nivel 3. Después existen los sistemas, de apoyo externo, los 4. Y el 5 es el cerebro. Ah, mire, qué interesante. ¿Y qué haríamos entonces? Y él dice, bueno, las empresas las organizaríamos, tendríamos un sistema, unas redes de telecomunicaciones para que se relacionen entre sí y entreguen informes en tiempo real. Esto es importante, acuérdense, tiempo real. Y al final, y le empieza a explicar el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3, el sistema 4, y cuando va a llegar al sistema 5, que es la cabeza, Stafford Beer siempre contaba con mucha admiración que él dijo, se preparó, respiró hondo para decir, y aquí estaría usted, señor presidente, y Allende lo interrumpe y le dice, por fin, el pueblo de Chile. Y Stafford Beer dice que eso lo cambió para siempre, porque entendió cuál era el objetivo de todo esto, que es tecnología para la sociedad, tecnología para la gente, y que el objetivo final de todo esto debería ser, palabra manoseada, pero empoderar a la gente, ¿no? Entregarle poder al pueblo, que ellos hicieran uso de esto. Y comenzó un proceso frenético en un país donde, como comentaba Genaro también, había muy pocos recursos. Este es un país muy pobre, ¿no? Chile en 1970 era un país extremadamente pobre. Toda su historia, Chile ha sido un país pobre con recursos muy ricos. Somos gente pobre parada sobre riquezas incalculables, aprovechadas por unos pocos, ¿no? Entonces,
frente a esta pobreza de recursos, Stafford Beer y su equipo en Chile fueron muy inteligentes y tomaron unos teletipos que habían abandonado, que se habían comprado para el terremoto desde el principio de los 60 por el gobierno de Frey, y estaban acumulados en una bodega. Y él los toma y los instala en las distintas empresas. Empieza a generar un software con la ayuda de ECOM, que era un departamento de computación incipiente que se estaba desarrollando también durante el gobierno de Frey también, y empieza a levantar talentos jóvenes. En CyberSyn, que era el proyecto más avanzado de la época en el mundo de informática y de gobierno cibernético, trabajaron personas de 19 años, 22 años, 25 años, 30 años. Yo entrevisté conversado varias veces con don Guillermo Toro. Tenía 24 años, venía recién saliendo de la universidad, experto en modelos matemáticos, y estaba trabajando en el proyecto más avanzado del planeta en estos términos. Y estaba ocurriendo acá en Chile. Y era un proyecto secreto, es un poco como fue durante un tiempo una especie de área 51 en Chile. Y hubo unas intervenciones muy torpes de los opositores Allende, ¿no? Que cuando empezaron a cachar esto, empezaron a ver de qué se trataba, hicieron unos reportajes, un par nomás, muy estúpidos. Uno de ellos decía que se estaba generando un sistema para controlar la mente de los chilenos. Revista ¿Qué pasa? Marzo del 73, así que pueden consultar. ¿Y de qué se trataba? Para hacerlo muy, muy sencillo. En esa época, imagínense ustedes una planta que fabrica azúcar en Valparaíso, la Kraft, que ya no existe. La Kraft, imagínense ustedes que de pronto tiene 10 camiones y se le echan a perder 4. Por algo que pasó, un derrumbe, algo pasó, se cayó un muro, se echaron a perder 4 camiones. Se tenía que generar un informe sobre esto. El informe consistía en que alguien iba, escribía, tomaba fotos, se empezaba a calcular qué impacto tenía en la producción. Sabes que además podemos aprovechar que en realidad no necesitábamos 10 camiones, sino que necesitábamos 15. Entonces la cosa es que esto además, piensen ustedes, no existiendo Excel, se hacía a mano, ¿no? Y se generaban con reglas las cosas, o habían cuadernos apropiados, con esquelas, se escribía a mano, se escribían los informes en máquina de escribir, se metía todo en sobres, en unas carpetas, y se enviaba a quien correspondiera. En este caso tendría que haberse enviado a Santiago. Ese proceso podía durar un mes. Es decir, era un mes perdido, con 4 camiones menos, sin las necesidades apropiadas, y además considerando que había otras empresas desconectadas que a lo mejor estaban siendo influenciadas por este problema, es decir, empresas que no podían funcionar sin azúcar, ¿no? O otros talleres que teniendo 4 camiones botados sin que les dieran la orden de arreglarlos, o que había un efecto. Por eso que era importante algo que en esa época era una utopía, que se llamaba tiempo real, es decir, que en el mismo momento en que estaban ocurriendo los problemas se desataba una cadena de reparaciones o de contingencias, ¿no? Eso ocurre normalmente, hoy día estamos en tiempo real todo el rato, pero estamos hablando de 40, 45 años después, ¿no? Entonces en ese momento lo que se hace es que cada empresa va a tener un teletipo. Se redujo a un cuestionario la cantidad de contingencias posibles. Y todos los días se emitía un informe para ver cómo estaban esas contingencias. Por ejemplo, ¿vinieron todos los trabajadores? Sí, no, tal porcentaje. ¿Están los niveles de producción? Sí, no, tal porcentaje. ¿Están todos los medios de movilización? Sí, no, tal porcentaje. Una lista. Y eso se enviaba todos los días a Corfo. De Corfo salió un caballero corriendo y pedían hora a ICOM, porque habían 2 computadores en Chile. Un IBM, no me acuerdo, el 386, no sé, había un IBM 360, creo, y se pedía hora, porque era lo que había, y había que programarlo cada vez que se ocupaba, porque no tenían memoria. Entonces cada vez que se ocupaba se le tenía que instalar el software, pero el software no se instalaba con un clic como lo hacemos hoy día, se tenía que poner unas tarjetas, y eran unas maletas con una cantidad de tarjetas perforadas, que el tipo las tenía que poner exactamente en el mismo orden y moverlas, sacar una, poner otra, moverlas, y el computador iba aprendiendo el software. Y que tenía que hacer, se equivocaban en una de las 800, no sé cuántas, y tenía que empezar de nuevo. Cuando estaba instalado el software, se metía la información y se obtenían unas sábanas, que le llamaban, que eran unas impresos. Con eso salía corriendo a la sala de operaciones, y en esta sala de operaciones se distribuía la información y se discutía sobre el tema.
No era exactamente tiempo real, pero se había reducido de meses a un día. Un día. ¿Qué efecto tenía esto? ¿Qué efecto tenía esto? Ya. El efecto que tenía era que, por ejemplo, piénsenlo de esta manera. En Puerto Montt, una empresa produce latas para enlatar salmón, o el pescado que fuera, atún, jurel. Esa empresa, el día 1, informa que hubo una epidemia y vino el 60% de sus trabajadores. El día 2, se prenden las alarmas en esto, que era la sala de operaciones, que parece el main deck de Star Trek, ¿no? Bueno, esto existió en Chile, diseñado por Gibbon Siep, un diseñador de estatura mundial también. Mira, aquí es como que hubiera venido Steve Jobs y el mejor diseñador industrial del mundo a trabajar con el gobierno en un proyecto de innovación mundial, ¿no? O sea, Silicon Valley, las pelotas, ¿cachai? La cuestión era lo último. El enlatado decía, tengo el 60% de los trabajadores. ¿Qué hago? Día 2, ¡pum! Llegaba la información acá, ¡prrr! Se hacían las evaluaciones, se hablaba con otra empresa que a lo mejor le había bajado la producción de, no sé, de trigo. Mandemos 50 trabajadores para allá. ¿Sabéis que además esos 50 trabajadores significa que van a ocupar menos camiones allá? Ok, entonces esos camiones que están ocupándose allá, mandémoslos hacia otra empresa y llámate al tiro a los que producen jurel para decirles que tienen que bajar la producción porque no hay trabajadores para absorber esto. Entonces la economía se empezaba a volver una especie de danza coordinada a través de una red de telecomunicaciones conectada a computadores. Eso estaba ocurriendo en Chile en 1972. Eso en el resto del planeta no ocurrió sino hasta fines de los 80. Estuvimos adelantados 20 años. Los gobiernos cibernéticos recién empezaron a funcionar a fines de los 80, principios de los 90. ¿No? Montados después sobre Internet, sobre protocolos de TCP/IP, a partir de los 90 más adelante, en la World Wide Web, hasta el día de hoy, pero estuvimos adelantados en algún momento 20 años. ¿No? ¿Cuándo se probó esto? Porque alguien dice, a mí me han dicho cuando lo he contado, no, esto es sci-fi, esto es una estupidez, esto no existió nunca, o esto no operó, ¿no? Era un prototipo. Sí, los prototipos también pueden operar. Y esto operó. Hubo una manifestación que se llamó el Gran Paro de los Camioneros, que paralizó una cantidad enorme, miles de camiones en Chile, en oposición al gobierno de Allende. Sabotaje, ¿no? Y le pidieron al sistema que ayudara en esta contingencia. Y habían 400 camiones que se mantenían leales al gobierno, frente a miles que habían parado. Estamos hablando de decenas de miles, que era lo que abastecían Santiago. Piensen ustedes que en Santiago no hay chacras, no hay una cantidad de formas de producir, una enorme cantidad de cosas que se necesitan. Por eso que las carreteras entran llenas de camiones todo el rato, así como arterias llevando comida a este gran monstruo que es Santiago. Si se corta ese ingreso, esa distribución, la ciudad colapsa, ¿no? 5, y los trabajadores de COM, más la gente que está en el Ops Room, en este lugar fantástico que ustedes ven, lograron coordinar la distribución de Santiago con 400 camiones durante un tiempo suficiente para que la ciudad no colapsara. Es decir, alguien me ha dicho que había 40.000 camiones parados, otros me han dicho que 50.000, alguien tendrá la cifra exacta. El punto es que con un porcentaje mínimo, estamos hablando del 0,1%, 0,1% de los camiones se logró equiparar de algún modo, de manera precaria, una situación de emergencia. Si ustedes lo llevan a producción, ¿no? ¿Cuánto significaría entonces si aplicáramos esos criterios a la producción efectiva, no solamente para una contingencia? Hay expertos que dicen que sí, que habrían venido tiempos duros, pero que eventualmente el sistema se habría instalado y que habría significado una revolución. O sea, de hecho, esa revolución ocurrió, pero 20 años después y en otros lados del planeta. Nosotros perdimos nuestra oportunidad de nuevo, porque cuando estuvo listo 5, CyberSync, operando completo a full capacidad, estuvo listo a mediados de agosto de 1973, es decir, a 3 semanas del golpe de Estado. ¿Qué hizo la dictadura militar con CyberSync? Nada. Lo miró, no lo entendió, como los monos de 2001, ¿no? No entendió, y la conclusión, yo he investigado y hay distintas, es muy vago todo lo que ocurre, ¿no? Pero hay una que me encanta, que es que
consideraron que esto era un sistema de telecomunicaciones para alzamientos armados, coordinados de trabajadores, armados hasta los dientes. Y nos perdimos la oportunidad de habernos convertido quizás en una especie de Silicon Valley, pero social. Porque ¿qué es lo relevante? Lo relevante de esto es que era tecnología aplicada a la sociedad. Parte, y me disculpáis si me voy a pasar un par de minutos, pero parte del sistema CyberSyn era otro que se llamaba, había otra pata que se llamaba Cyberfolk, que consistía en, y esto es para que se entiendan cuál es la diferencia entre un gobierno que está pensando en la gente y gobiernos que no están pensando realmente en la gente. Un sistema montado sobre el de telecomunicaciones, ayudado por señales televisivas, para que las personas tuvieran en su casa un canal de televisión donde se vieran las discusiones en las alcaldías. ¿No? Nos ponía discusión de la sala del consejo sobre temas que eran importantes para tu comunidad. Y una botonera donde tú podías opinar y votar. Opinar y votar. Es decir, se le estaba entregando a la gente capacidad de decisión en tiempo real sobre las materias que le competían a ellos. Eso en 1972. ¿A qué me refiero con tecnología aplicada a la sociedad? A esto. ¿A qué me refiero con que puede haber voluntad política de hacerlo o no? A esto mismo. Había voluntad política de entregarle poder a la gente. Hoy día tenemos de sobra esa capacidad. De sobra la capacidad de que cada persona desde su celular intervenga en tiempo real en decisiones que le competen. ¿A alguien se le ha ocurrido? ¿Algún político siquiera ha levantado la mano y lo ha propuesto? No, porque el paradigma es otro. Ustedes allá, nosotros acá, no se metan con quien corresponde, ¿no? Con quien le corresponde el poder. Eran otros tiempos, fue otro momento histórico, eran otras las intenciones, y era otro el eje. El eje era la gente, el eje, como dijo el presidente Allende, en la cabeza de este proyecto no está el presidente de la República, no está el líder, el caudillo, el que manda, el duro, el que insulta al otro, no, está el pueblo, está la gente. Esa era la voluntad del proyecto y creo que esa era la voluntad del gobierno de Salvador Allende. Algo que nos quitaron de la cabeza y de la mente con una quimioterapia que duró 17 años y que ha costado muchísimo volver a recuperar. Eso, gracias. Bueno, ahora Raúl le está pasando a recoger las preguntas. Si las hacen correr, las preguntas, por favor. Gerardo, bueno, empezamos la ronda de preguntas y la primera pregunta es para ti. ¿Existe alguna empresa internacional que exporte estas piezas prefabricadas? ¿Se podría fabricar una completamente en Chile? Bueno, hoy día existen muchos sistemas de prefabricación. De hecho, para el terremoto del 2010 se intentaron traer empresas que tienen estos sistemas en otras partes a gran escala y no resultó. No le resultó al mejor gobierno de todos los tiempos. Y la verdad, porque hay dos cosas bien prácticas. Una es en Chile la gente tiene la sensación de que lo prefabricado tiene que ser duradero y como definitivo, ¿ya? Y más bien tiene la sensación de que como que las cosas prefabricadas son como desechables, ¿ya? Entonces, y eso tiene que ver básicamente porque gran parte del prefabricado posterior que se hizo no es en hormigón armado y en sólido, sino en madera, ¿ya? Entonces, tanto estas casas procasas, así como prefabricadas, así típico de la playa, así como casa de la playa, así prefabricada. Entonces, como que la gente cree que el prefabricado tiene que ver con una solución transitoria, no con una solución definitiva.
Entonces eso ha dificultado la entrada del sistema de prefabricación. Sin embargo, se puede, y de hecho en todos los, o sea, en Japón, en Estados Unidos, los sistemas de emergencia son sistemas de prefabricación, ¿ya? Y nosotros podríamos a esta altura ya llevar la delantera al respecto, pero bueno, nos perdimos de nuevo también a propósito de lo que dice Jorge, perdimos la oportunidad. O sea, ese era el momento para copiarle la máquina, para copiar el sistema y adaptarlo, que de hecho es lo que ocurrió, ¿ya? Desde el momento que se entrega la planta hasta que salen las primeras casas hubo un proceso de adaptación, porque Chile tiene circunstancias singulares que tiene que hacerse cargo cuando construye. Si es posible, requiere tecnología que ahora es mucho más fácil de obtener. De hecho, así como se fabrican armas por impresoras 3D, en un rato vamos a poder fabricar casas por impresoras 3D. De hecho, ese modelo que ustedes ven ahí está fabricado en impresoras 3D y probablemente para allá vaya la prefabricación. Esta puede ser para cualquiera de los dos. Una pregunta interesante. ¿Buscar el gobierno de Allende un proceso de modernización capitalista? ¿Sí? No, yo creo que tiene que ver con algo que dijo Jorge, que me parece así súper iluminador. Era un momento de ebullición y de urgencia, así como que todo el mundo sentía que había que pegarse un salto en todo, así, en lo que fuera que tú estuvieras haciendo. Eras estudiante, sentías que tenías que pegarte un salto como estudiante. Eras doctor, tenías que inventar, o sea, todo el mundo estaba lanzado a poner mucho de sí mismo en un proyecto colectivo. Y ese era el motor. Entonces, yo creo que no había nadie, o sea, Flores, que como dice Jorge, después se nos desvió a las fuerzas del mal, pero yo creo que todo el mundo estaba dando lo mejor de sí y tratando como de anticiparse a los desafíos que tenía el país, en un país con pocos recursos y donde yo diría que el dilema, es para volver a un antiguo economista, historiador, que es Aníbal Pinto, que dice, para referirse a este periodo, que ha habido como dos momentos en la historia de Chile así en donde Chile se puede convertir en un país súper desarrollado. Con el salitre, ¿qué es lo que pasó? La política no estaba a la altura del problema del salitre y fracasó Chile. Con la Unión Popular, la política estaba a un nivel superlativo, pero las condiciones materiales para hacerlo no estaban disponibles para ese nivel de entusiasmo y de ganas, ¿ya? El tercer momento es este. Nunca hemos tenido tres momentos en la historia de Chile. Este es el tercer momento. Y vamos a ver si nos sale, porque tienen que coincidir tres cosas que son fundamentales: las condiciones materiales, tu capacidad de producir cosas, las cosas concretas, el material para hacer las cosas, la organización para hacer un buen uso potente de eso. Eso es la política, la organización de todas esas cosas, ¿ya? Y el contexto mundial que te favorezca, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que todo el planeta está en crisis y Chile ha navegado así impertérrito los últimos 10 años. Y el planeta afuera se está cayendo. Para los que no saben, afuera está la cagada. Pero acá no, acá estamos todos tratando de resolver problemas nuevos y revisando cosas que ya habíamos hecho para hacerlas, volver a hacerlas o hacerlas mejor. Yo creo que eso era más lo que había, que una cosa así como tan súper ideológica, que era esta otra característica de que era el primer ensayo en democracia de un gobierno socialista que pretendía resolver el problema fundamental, pero que no tenía así como reparos ideológicos o ideologismo. De hecho, eso fue lo que más nos frenó cuando estos ideologismos aparecían, como que la cosa se chantaba. En un país que siempre ha sido más libre pensador que las ideologías más. Entonces yo creo que era más bien una oportunidad como para inventar, y Chile era el gran invento. Vamos a parar con la recopilación de preguntas, tenemos bastantes acá. Para Genaro también, ¿es más importante la cantidad de producción de viviendas que la calidad de las mismas? No, las dos cosas, pero teníamos un problema hasta antes de los 60, y era que producíamos, no sé, 100 casas al año y teníamos 1 millón de pericos esperando casa. Entonces no había como, o sea, a ese ritmo no íbamos a llegar nunca. Entonces
Entonces nacen estos grandes proyectos que es una segunda escalada. Ustedes piensen que hasta los 60 en Chile no se fabricaba acero suficiente ni cemento suficiente para construir. O sea, estoy viendo cosas bien básicas, ¿sí? Bien elementales. ¿Sí? No es que no fabricáramos energía nuclear, no. Cemento y acero, 3 cosas súper simples. ¿Ya? Tenemos que traerlo de afuera. Segura de llegar, caro, etc. Entonces, nos pegamos un salto con las Cormu, las Corvi, la Coravit y todas estas instituciones. Se dan un salto cuantitativo. Está la Vía Frey, la Vía Olímpica, la Vía Portales, en Paz. O sea, todas esas cosas que ustedes que hasta el día de hoy son valiosas y no las quiere uno votar ni demoler, o la Vía San Luis, para no ir tan lejos de la contingencia, versus estas viviendas que construimos ahora de ladrillo así por millones y que las votaríamos todas y las haríamos de nuevo. Porque precisamente en ese interregno está la calidad. Todos esos proyectos tienen calidad, pero eran en mayor escala. Hoy día el Ministerio de Vivienda está revisando toda su política de vivienda porque ya ha resuelto el déficit, es decir, nos quedan 500.000 personas sin vivienda y producimos más de 1.000 viviendas, más de 1 millón de viviendas cada 10 años. ¿Ya? Producimos cualquier cantidad de viviendas, es decir, el déficit se puede cubrir, ya hay un camino para eso. Pero ahora lo que hay que asegurarse es que esas viviendas sean de calidad, porque el otro problema es que todas estas viviendas que ya producimos en los 80 y los 90, ¿ya? Son de tan mala calidad que las estamos demoliendo todas. Porque ya no sirven, en cambio no estamos demoliendo la Vía Frey, no estamos demoliendo la Vía Olímpica, porque aun cuando tienen 50, 60 años, siguen siendo de muy buena calidad. Ese es el desafío. Aquí vamos a juntar 3 preguntas en una, porque es para ambos, pero si quieren la pueden responder uno, pero tiene que ver con un tema más personal de ustedes, porque no les queda muy claro a la gente si han hecho algo en política directamente, tenemos que generarlo, sí, de alguna manera, en políticas públicas, pero están llenos de ideas que podrían mejorar el país. ¿Por qué en lugar de decirlas no intentan ponerlas en práctica? Yo voy a dar una. ¿Qué es política? Y ahí entra la discusión, ¿qué es política? Y yo soy de los que creen, junto a otro grupo, que política, todo es política, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo vengo para acá y les cuento esto, también estoy haciendo política. Yo soy un divulgador, no soy un cibernetista, yo soy un narrador, yo soy un escritor. Entonces, claro, ¿debería el tipo que está contándole estas historias ir a hacer algo y armar un proyecto nuevo? Yo creo que estoy, por lo menos en mi caso, tratando de servir a través de la divulgación, a través de venir a estas actividades y contarles a ustedes, que son cabros más jóvenes, decirles que se puede un país distinto, se puede un país donde no todos se estén agarrando a codazos, que se puede no cortar con el pasado, sino todo lo contrario, ¿no? Sino recordar lo que funcionó. CyberSyn fue llevado a la Bienal de Londres el año pasado por el grupo FabLab de arquitectos, y dentro del contexto del tema utopía, ¿no? Utopía era el tema del año pasado, y fue considerado dentro de la enorme cantidad de ponencias uno de los 5, en un caso, en otro diario, uno de los 10 puntos relevantes para visitar y conocer de la Bienal. Obtuvo una mención, ¿no? A pesar de que llegó tarde, porque por supuesto somos un país medio desordenado, entonces se mandó mal, Chile Express estaba con no sé qué problema, hubo un día feriado, la cuestión se armó cuando ya se estaba haciendo la inauguración y habían pasado un porcentaje de jurados por los stands y Chile no estaba, ¿no? Entonces que haber sacado una mención además fue súper. Yo creo que hago política con esto, estoy haciendo política. Al venir a conversar con ustedes, contarles estas cosas y darles un punto de vista. Estoy haciendo política cuando agarro un programa de televisión y consigo yo un espacio para hablar también de CyberSyn y contar que esto no se trata de unos malos que querían matar a todos los chilenos, sino que había un proyecto de empoderamiento de la gente, trabajando con la gente y por la gente, ¿no? Y no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Así que yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, lo que puedo hacer, estoy tratando de hacerlo. A mí me pasa que cuando escucho a Jorge en la tele, nosotros hemos conocido porque los dos hemos trabajado en la demanda por la Asamblea Constituyente y siempre nos ha apoyado mucho para vocerear, para pasar ideas, para meter la cuña cuando hay que meter la cuña, porque hacer política también es clave contar la historia. Y hasta ahora todo el mundo contaba una historia
que alguien cuente otra historia, que se atreva a contar otra historia, que se pelee con los otros que cuentan la historia a su modo. Si eso no es política, no se me ocurre nada más político que eso. En el caso mío, yo estoy en política desde los 14 años, milito en mi partido de toda la vida, a pesar a veces de no estar de acuerdo con todo, pero he sido presidente de mi juventud política, he sido presidente de centro alumno, trabajé para reconstruir las federaciones de estudiantes secundarios, me echaron del liceo 7 por tomarme el colegio cuando mataron a un compañero. Ha sido de toma acompaña, lo estoy contando, o sea, esta es la primera vez que cuento algo de la Unidad Popular en esta perspectiva, porque lo encontré que efectivamente era un aspecto nunca suficientemente relevado, que era esta energía innovadora que tenía la Unidad Popular. En ámbitos que ustedes ni siquiera sospechan. Yo soy el creador de un programa que se llama Quiero mi barrio. No sé si ustedes lo conocen o viven en algún barrio. Bueno, yo lo inventé, pero se lo copié a unos belgas. Y cuando lo inventé, ya jurando que había descubierto la pólvora, me di cuenta que en los 70 me encuentro con un asesor y me dice: no, pues yo trabajé en un programa así, lo estábamos armando en la Unidad Popular, y llegó el golpe y no pudimos implementarlo. Entonces yo decía, lo que yo vi y que me hizo reflexionar para armar este programa que es Quiero mi barrio, ya otros lo habían visto en Chile en los 70 y lo estaban empezando a hacer. Y de hecho alcanzaron a hacer algunas cosas, que era Germán Correa que me lo comentaba. Y entonces, lo interesante de esto es que no es una cosa así como una palabra de buena crianza, decir, es que tienen que revisar la historia para no cometer el mismo error. No se trata de eso. En la historia, en lo que nosotros hemos hecho, hay una sabiduría que no ha sido relevada y que es clave y es un instrumento para la acción hoy día. Miles de cosas que ustedes no se imaginan así, o sea, porque ustedes dirán, no, les voy a contar una lata. Antes del golpe existía una cosa que se llaman estudios preinversionales. Una lata. Que en el fondo es un economista evaluando si hay que producir o no esta botella. Años de estudio para llegar a esta conclusión, pero lo importante de esto es lo siguiente, que hoy día si el Estado quisiera producir esta botella no tiene estudios preinversionales, no tiene el instrumento. Entonces, si ustedes quisieran trazar una línea y tener una regla, si tú quieres cambiar el país, necesitas instituciones con herramientas, con instrumentos, con capacidades, no solamente personas capaces, no solamente ideas buenas, sino instituciones capaces de hacer cosas. Por eso yo les explicaba esto del metro, porque es lo más clave de todo. ¿Sí? Alguien dice, no, yo voy a hacer 1000 líneas de metro. La raja, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí empieza el problema. ¿Cachai? Y no es de plata, no es solamente material, de tener los materiales para hacerlo. Bueno, ¿cómo te vas a organizar? ¿Cómo vas a hacer la política de eso? Eso es la tecnología más difícil de todas. Todas las otras cosas las podemos fabricar, pero la tecnología de las instituciones es un cacho. No se le explico lo difícil que es hacerlo. Porque incluye algo que decía Jorge, pero brillantemente, incluye a las personas. Porque las instituciones no son un edificio vacío, son las personas haciendo cosas. Y las personas, chiquillos, son más complejas. Cuesta mucho moverla, cuesta mucho trabajar en equipo. Ustedes tienen que darse cuenta, o sea, lo que cuesta que ganemos un mundial. Tienen que hacer que lleguen los cabros adecuados, los tíos tengan, o sea, tienen que hacer como 200 coincidencias para que puta llegue a la final. Acá es exactamente lo mismo, que una institución funcione y tienen que hacer como 200 coincidencias. ¿Ya? O tener mucha energía y mucha urgencia y la necesidad. ¿Ya? Última pregunta. Puede ser para los dos también, pero que puedan cerrar. Ustedes hablaron de sus experiencias personales, pero aquí los muchachos, las chiquillas, les preguntan cómo podemos aportar en un cambio de paradigma, volver a pensar en el pueblo, para reinstalar sistemas como 5. Claro. Bueno, lo que nosotros vivimos fue un cambio de paradigma. Siempre me da risa cuando alguien habla de
la vía armada, ¿no? Y te dicen, claro, la vía armada, el comunismo, y los armados, y la vía armada. Aquí hubo una revolución al capitalismo, al neoliberalismo por la vía armada, ¿no? ¿Sí? Utilizaron aviones, jets, ejércitos completos, hubo una imposición. Y hubo también un cambio de paradigma impuesto. Hay cosas que no se repiten, ¿no? Los niveles de solidaridad, urgencia y sentido de la colaboración que existía en Chile hasta los años 70, que hoy día es muy difícil de encontrar. Se nos ha metido en los huesos y quizás ahí es donde hay que empezar a cambiar el principal paradigma que hay que empezar a cambiar. Se nos metió en los huesos del egoísmo. Una de las cuestiones que a mí más me deprimió después de los movimientos sociales del 2011, 2012, fue descubrir que mucha gente estaba afuera en la calle gritando no por un mejor país, sino para tener su pedazo de la torta, ¿no? No estaban luchando por un país mejor para el hijo del vecino, sino para el suyo. Y no estaban peleando para que esa gente que no podía comer no pudiera comer, sino que estaba peleando por sus intereses personales. Yo creo que el principal paradigma que hay que cambiar y que es urgente, no por una necesidad de mirar hacia atrás o de retomar algún proyecto olvidado, sino que porque el mundo avanza en esa dirección, es la colaboración. Es la colaboración en el sentido de solidaridad, no solamente por una cuestión romántica, qué sé yo, de valores medio inagarrables, ¿no? Sino solidaridad, porque eso lleva a la inteligencia colectiva, lleva a la colaboración, lleva a cuestiones que hoy día son fundamentales. Hoy día este mundo se está estructurando en torno al concepto de redes hace mucho rato, y las redes necesitan que haya personas conectadas, interactuando, hablando, colaborando para producir grandes cambios y saltos. Las redes sociales no son solamente para potear al árbitro, sino para establecer, es una maravillosa plataforma donde tú puedes montar, donde más se ve, por ejemplo, es en Google Maps, ¿no? Donde mucha gente toma esta plataforma que ofrece la tecnología y construye desde recorridos turísticos hasta picadas de compra, hasta barrios o centros de padres conectados y se utiliza, ¿no? En ese mismo sentido, entender que la colaboración, la inteligencia colectiva, el yo darle al otro y que el otro me dé a mí, es la clave para montar sobre estas nuevas tecnologías que se están regalando ahí, una forma de dar grandes saltos sociales. Yo creo que el principal paradigma que hay que volver a pasar, y esto desde el punto de vista de la historia, es que, ¿cachai? ¿Para dónde me voy a ir? La sociedad, la civilización, o sea, lleguemos a esta sociedad, se levantan para salir de las junglas y de las selvas. Es decir, que el cabro más chico no se lo come el león porque todos arrancan y él se va quedando atrás, sino que se formen espacios protegidos donde todos podamos, pase lo que nos pase, seamos más chicos, ¿no? Hayamos nacido con un brazo menos, seamos más oscuritos, más blanquitos, para que todos, ¿no?, podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Una sociedad es un espacio donde nos protegemos entre todos, ¿no? Entonces, uno de los principales riesgos hoy día es que estamos trayendo esa jungla de nuevo a la sociedad. Entonces, agárrate, afírmate solo, muérete si no tenés. Es decir, oye, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí si tú no tuviste un buen trabajo durante toda tu vida? ¿Qué me importa a mí si te voy a tener una pensión de mierda? No voy a poder comprarte los remedios y te voy a morir. No me importa. Que no me quiten mi 0,1% para darle algo a otra persona, por favor. Como cuando salen estos tarados con su permiso a decir que los impuestos son un robo, ¿no?, a tu propiedad. Este sentido de colaboración no es ideológico, es casi humano, ¿no? Es una cuestión que nos convierte en seres humanos. El principal capital humano es la solidaridad, es la posibilidad de tú ayudar al otro y que otro te ayude a ti cuando tú lo necesites. Somos seres humanos, no somos bestias para andarnos agarrando a codazos para obtener un mejor pedazo de la torta. Si hay un paradigma que creo yo que hay que cambiar y recuperar, es abrazar ese sentido de lo que significa una sociedad. Es un lugar protegido donde todos nos cuidamos con todos para que todos podamos ser felices. Y al final se trata de eso, de nada más, ¿no? Bueno, Jorge lo dijo mejor de cómo lo voy a decir, yo creo que primero es de darle el sentido de urgencia. Ustedes están situados como nadie en la historia de Chile
en el momento así en donde Chile puede despegar definitivamente. Como les decía, hubo dos momentos antes que eso. No había más momentos en la historia de Chile que esos dos anteriores y este tercero. Y puede ser la vencida. Hay varios que ya dicen que esto es la vencida. ¿Ya? Porque tuvimos el cobre súper en plata, ¿cachai? Estamos en un momento productivo súper álgido. Ustedes no se imaginan quiénes son ustedes comparados con nosotros. Yo no era ni un décimo de ustedes a su edad. O sea, yo no quiero ni imaginarme lo que ustedes van a hacer cuando tengan mi edad. ¿Cachai? Cuando tengan mi edad, ustedes van a ser unos tipos de otro planeta. ¿Cachai? Cuando yo tenía la edad de ustedes, no sabía ni un octavo de lo que ustedes saben. No tenía acceso a las cosas que ustedes... No tenía acceso a esta conversación. No habría conocido nunca a un Jorge Baradit. Que para los que no lo saben, son los libros más vendidos de Chile hoy día. Para que salgan a comprarlo y lo lean y entiendan por qué. Lo importante es por qué es el libro más vendido. Lleva años siendo el libro más vendido. O sea, yo no había tenido esa oportunidad de estar sentado con el periódico que más vende libros y que escribe la historia de otra manera. Yo no tenía esa posibilidad. Ustedes lo tienen y tienen miles de otras, pero todo el día, o sea, de partida tuvieron la posibilidad ayer de festejar nuestro tercer paso a... Yo no tuve esa posibilidad, ¿cachai? Entonces, pero eso da una responsabilidad, porque acá lo terrible de los millennials es que creen que esto es solo una cuestión individual. Yo soy bacán, esto es como el jugador de fútbol. Yo tengo un talento, entonces porque tengo un talento, me merezco todo el oro del planeta. Todos tenemos un talento. Lo que pasa es que hay talentos que en esta sociedad, por razones especulativas, solamente especulativas, generan unas lucas así industriales, y hay otros talentos que no generan lucas industriales, pero son igual de talentos. Y para esa colaboración y para esa sociedad se requieren todos los talentos, no hay unos que sobren. ¿Ya? No es que necesitamos que algunos nomás lleguen a la universidad, que lleguen todos los que tengan ganas de llegar a la universidad, porque entre todos ellos está nuestro próximo Einstein, nuestro próximo Rao, nuestro próximo Baradit, ¿cachai? Están ahí escondidos entre medio y van a surgir por razones completamente distintas. Si alguien lo hubiera tenido que evaluar cuando yo tenía 18 años, le habría dado un peso por mes. Ni siquiera habría dicho que habría terminado de arquitecto. O sea, mi papá no creía que yo había terminado de arquitecto. Mi mamá, doctor en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, soy el único de la casa que terminó en Lovaina estudiando, como él, no habría dado peso el que yo iba a ingresar de ese magíster. Ustedes tienen todo eso al alcance de la mano. Y eso es como los poderes de los superhéroes. Si uno tiene poderes, tiene una responsabilidad. Exactamente. Y su responsabilidad es atesorar esto y convertirlo en una realidad. Chile puede convertirse en un país desarrollado y eso es responsabilidad de ustedes. Y están sentados. Ustedes van a inventar las cosas que nos van a pegar ese salto gigante. Lo van a inventar ustedes y lo van a hacer en parte porque van a ver lo que viene para adelante. Pero ojalá lo hagan y lo van a hacer mejor y mucho más rápido si miran para atrás y se dan cuenta de lo que los otros hicieron. La colaboración es un aspecto clave. Lo otro es que, yo voy a hacer la larga, es la política. Todo es la política. Todo es la política. Estas preguntas que nos acaban de hacer son profundamente políticas. ¿Ya? La calidad de eso que a todo el mundo le carga es la clave del desarrollo de una sociedad. Las sociedades que se desarrollan no son porque tienen más bienes, es porque tienen una mejor organización de esos bienes. Y para tener esa mejor organización de esos bienes se requiere de buena política, buenos políticos, buenos instrumentos políticos, buenas instituciones políticas. Se requiere capacidad política, de la buena, de la grande, la que construye grandes sueños y sociedades. ¿Ya? Y no quedarse en la mezquindad. El que se queda en la mezquindad juega solo en la cancha. Agradecemos a nuestros profesores también.
también a los colegios José Olivio Medina y a los muchachos del Instituto Nacional que fueron llegando, los vimos de a poco. Y antes de cerrar y de que podamos ir al café, Marcia Tambuti Allende, presidenta del directorio, les va a hablar. Quiero decir una última cosa, y es darle las gracias a Marcia, y darle las gracias a Genaro, pero darle las gracias a la Fundación Salvador Allende. Yo también fui hijo de un momento, un agujero negro en nuestra historia. Fui joven en los 80, tira piedra, a cargar panfletos y todas esas cosas. Y ustedes no saben el orgullo que para mí estar en la Fundación Salvador Allende hablando a ustedes ahora. No tienen ni idea lo nervioso que estaba, lo orgulloso que estoy y lo rápido que di la respuesta. Salvador Allende es uno de mis héroes. Ha sobrevivido en la memoria de la gente. Quisieron destruir su memoria durante 20 años y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque está en el corazón de la persona. Así que muchas gracias. Yo quiero cerrar solamente agradeciendo a todos los colegios que han participado. Del 07 mujeres, si hay otro más, pero básicamente, bueno, por supuesto hemos tenido unos ponentes de lujo, creo que el día de hoy ha sido muy inspirador, de verdad, de todo corazón, gracias, gracias, porque la Unidad Popular puede parecerles un poco lejos de repente, pero está a menos de 50 años atrás, o sea, realmente pensando en que a veces en el colegio estudian la Revolución Francesa, el voto de las mujeres, el fin de la esclavitud, hay que pensar que en Chile se vivió una época extraordinaria. Lo han dicho muy bien nuestros dos ponentes, pero incluso quizás en su casa hay personas que tengan memoria y les puedan contar de primera mano, desde hechos cotidianos, lo que se vivió en algo que ha marcado la historia no solo de Chile, no solo del siglo pasado, sino de la humanidad. Y esto es muy potente, sé que claro, viene muy cercano diciéndolo, pero me ha tocado recorrer, oír a distintos países, a veces en el mundo, donde la gente, personas que me encuentro, la única vez que vi llorar a mi padre fue cuando fue el golpe de Estado. En Grecia me decían, se escribía la palabra Allende como sinónimo de libertad. Cosas así que me han impresionado muchísimo. ¿Y por qué dar la vuelta? Porque es increíble pensar cómo, no sé, cuando yo viví en exilio en México, la música, lo que vimos en ese segundo seminario fue inspirador para todos, la gráfica, cómo se usaba. O sea, lo que hemos venido recorriendo en esta serie de seminarios, yo en el primer seminario pregunté al final cuántas personas tenían familiares del campo o lo conocían, o sea, tenían una relación cercana con el campo. Latinoamérica se ha ido transformando muy rápido y somos una de las zonas más urbanas del planeta. Y eran muy pocos los que levantaban la mano. Y aquellos que lo hicieron sepan que tienen un legado impresionante. Pero la invitación, como un poco lo que ha hecho Genaro y Jorge ahora es conozcan las distintas realidades del país. Yo creo que la manera de ir transformando en efecto la sociedad y un cambio abrupto que se dio es que se pensaba en lo colectivo. O sea, el bien común tenía un valor más potente incluso que el individual. Este cambio no solo se dio en Chile se dio abruptamente por la dictadura, cambió el mundo también. Era, ese mundo de los finales de los 60, cambió lamentablemente a un capitalismo muy silencioso e imperante, en donde lo que importa, como decía, es yo y nadie más. Entonces, ya el hecho de saber trabajar en equipo, de pensar en colectivo, de pensar, vayan a todos los trabajos voluntarios que puedan, participen, piensen que la democracia es realmente un valor que tenemos que incorporar, y eso implica en no descalificar al otro, porque
es feo decir esto, pero cuando, como viví muchos años fuera, me ha impresionado mucho que siento que en Chile las discusiones son súper violentas. O sea, hay una descalificación. ¿Qué le digo, chico? Al tiro. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no puedes escuchar al otro? O sea, hay que dar la oportunidad de saber dialogar. Y lo que tenía Chile, y que logró construir una unidad popular que no era una utopía, era porque sí era colectivo, porque lo estaban haciendo concretamente entre todos. Por eso era la sensación de que no era una utopía, de que era una realidad. Estaban ahí. Los estudiantes iban a descargar azúcar, a lo que fuera, pero era un nosotros. Entonces, bueno, la invitación de la Fundación Salvador Allende es a pensar en el pasado, en el presente y en el futuro de esta manera, de una manera distinta. Lo que han hecho maravillosamente General y Jorge hoy. Les quiero dar un recuerdito y agradecerles mucho a todos la presencia y esperemos que sigan interesados. Una cosa nada más, les recomiendo mucho, ya que hablaste del GAM, o sea, que se iba a llamar Gabriela Mistral en un francés, que luego pasó a Diego Portales. Hay un documental precioso y creo que habla mucho de esta unión entre el obrero, el artista, este espíritu en ebullición. Se llama Escapes de Gas. También vale la pena que vean en ese sentido cine chileno, se lo recomiendo mucho. Y bueno, perdón, al final les queremos dar un aplauso, un abrazo a ellos y ustedes por estar aquí.